Bien, lo que tenemos que seguir viendo hoy es respuesta T. ¿Sí? Hemos empezado la clase pasada, ¿sí? Y ahora seguimos con el mismo tema. Antes de seguir con esto, ¿sí? ¿Quedó alguna duda o algo que no se haya entendido la vez pasada cuando lo que hicimos en el pizarrón? ¿Se acuerdan que vimos cómo tenía que ser la activación? Activación es entre una célula T, un linfocito T, ya sea CD4 o CD8, que interacciona con la célula presentadora de antígeno, y la presencia del antígeno por sí mismo no es suficiente para que yo tenga la activación del linfocito. ¿Estamos? Tiene que estar el antígeno y tienen que estar los coestimuladores. Si no están los coestimuladores, la célula no se puede activar. ¿Estamos? Ya hemos visto la vez pasada cuáles era el TCR, que era el complejo TCR, cuáles eran las moléculas que podían aparecer tanto en la superficie del linfocito como en la superficie de la célula dendrítica. ¿Sí? Ahora, una cosa que es recontra importante, que va a ser Hola, buenas. Que va a ser importante para poder seguir con eso, es entender algo que son las interleuquinas, ¿sí? Interleuquinas que eran las citoquinas, los mensajeros químicos, ¿sí? Yo les comentaba que iba a haber una, que es la primera de todas estas, que arranca todo el sistema de diferenciación, que va a ser la interleuquina 2, ¿sí? A las interleuquinas, para diferenciarlas, le vamos a poner números, ¿sí? Entonces, la primera que tenemos que tener en claros va a ser la interleuquina 2. Esta es recontra importante para la activación de los linfocitos. Es una interleuquina que es autócrina. ¿Qué quiere decir? Que la genera el propio linfocito para él mismo. ¿Estamos? O sea que esta interleuquina es de producción autócrina, ¿sí? ¿Y quién lo hace? El propio linfocito. ¿Sí? Entonces lo hace el linfocito y lo genera y lo utiliza el propio linfocito, de él para él. ¿Bien? Una vez que tenemos esto, ¿sí? Sobre todo linfocito ¿cuál? El CD4, que eran los cooperadores, ¿sí? Son estos los que lo están generando. Una vez que este linfocito lo va a hacer eso, ¿sí? Empieza a lo que es la diferenciación. ¿Para qué me sirve esto? Me va a separar en dos poblaciones a los linfocitos cooperadores, ¿sí? Me lo va a separar en linfocitos que van a ser los efectores y me va a separar en linfocitos que van a ser de memoria. ¿Estamos? Entonces, una vez que yo ya tengo el reconocimiento antigénico por parte del linfocito cooperador con la célula presentadora de antígenos, el linfocito empieza a secretar esta que es una interleuquina autócrina, o sea que actúa sobre él mismo. Y lo que va a hacer es diferenciarme dos poblaciones de linfocitos. Me separa linfocitos que van a ser los que son los efectores de los linfocitos que voy a llamar los que van a ser de memoria. ¿Bien? ¿Qué diferenciación hay con respecto a los efectores y de memoria? Cuando son efectores quiere decir que son los que van a dar el efecto, son los que van a realizar las tareas necesarias para la modulación de la respuesta inmunitaria. O sea que estos me van a hacer ¿qué cosa? La expansión clonal. Van a empezar a diferenciarse y tener cada vez más de este tipo de linfocito que es capaz de reconocerme al antígeno que me hizo la reacción. Entonces, los efectores van a comenzar a hacer, ¿sí? Comienzan a realizar la expansión clonal. O sea, se empiezan estos a multiplicar uno y otro y otro y otro, ¿sí? Voy a tener mucho, mucho, mucho de este mismo, ¿bien? Y en los efectores, otra de las cosas que va a pasar es que van a empezar a generar diferentes citoquinas, ¿sí? También van a producir citoquinas
diferenciales. Cuando decimos que estas citoquinas son diferenciales, quiere decir que dependiendo qué tipo de antígeno me hizo generar esta reacción, voy a dar diferentes citoquinas que me van a permitir obtener linfocitos cooperadores que son capaces de realizar acciones específicas. O son buenos para las reacciones alérgicas, o son buenos para las bacterias, o son buenos contra los parásitos. Y a cada uno de estos le vamos a decir perfiles, ¿sí? Entonces, cada uno de estos me va a dar perfiles funcionales, ¿sí? Esos perfiles funcionales son un montón, chicos. Nosotros vamos a hablar únicamente de 3. ¿Estamos? Hay 3 perfiles que vamos a nombrar nosotros, y esto es importante, ¿sí? Los perfiles es algo que se pregunta siempre, y me interesa que ustedes los conozcan. Vamos a nombrar, yo quiero, acá les voy a poner la parte buchona, que es las cosas que no pueden dejar de saber cuando hablamos de los perfiles, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de perfiles? Vamos a ver. TH1, TH2 y TH17. ¿Vamos? 1, 2 y 17. No son los únicos, hay un montón más. Está 9, ¿sí? Para dar un ejemplo. Hay un montón más de estos perfiles de linfocitos cooperadores, ¿sí? La H que están viendo acá es de helper, ¿sí? Es cooperador en inglés, ¿sí? Por eso es TH. No se utiliza la C de cooperador para esto, no van a ver el perfil TC1, TC2, TC17. Utilizan la nomenclatura TH, ¿estamos? H es de helper o de cooperador. ¿Y qué me interesa que sepan respecto a estos perfiles? Quiero que me sepan decir quién los activa, o sea, qué interleuquina es la necesaria para diferenciarlo a ese perfil. ¿Estamos? ¿Cuál tiene que estar? O sea, ¿cómo es la activación hacia el perfil? Y una cosa que va a ser importante es también qué interleuquina me los inhibe. Porque ahora yo les voy a sacar una flecha por acá y les voy a comentar que esto está sucediendo a nivel de los ganglios linfáticos. Y algo que voy a remarcarles, y se lo voy a poner con color, es que en cada ganglio yo voy a poder tener únicamente la diferenciación hacia un perfil. Es un perfil en un ganglio, ¿sí? Yo en diferentes ganglios puedo tener múltiples perfiles, pero en el mismo ganglio solamente uno. Y esto tiene que ver con lo que les comentaba. Mientras una interleuquina me activa un perfil, hay otras que me los inactivan. Y eso quiero que lo sepan. Cuál me lo activa y cuál me lo inactiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que me lo diferencia? ¿Cuál es la que me lo inhibe? Y finalmente, ¿cuál es la función de cada perfil? Cuando hablamos de la función, acá está simplemente marcar 2 cosas, ¿sí? ¿Para qué son efectivos? ¿Contra qué actúan? ¿Y qué secretan? ¿Sí? ¿Contra qué actúan y qué van a secretar para poder accionar? ¿Sí? Entonces es contra qué actúan y quiero saber qué secretan. Estas son las 3 cosas que se preguntan cuando uno habla sobre los perfiles de los linfocitos. ¿Estamos? ¿De qué perfil me estás hablando? TH1. Perfecto. Profe, Sí, amor. ¿qué dice ahí en función? Función, contra qué actúan y qué secretan. Ok. Igual que tranquilos que esto lo estoy haciendo en hoja para después que termine el Zoom poder pasarles la foto. ¿Estamos? Así que todo lo que estoy haciendo acá después les pasa al grupo de WhatsApp la foto de este resumen. ¿Estamos? Por la duda de que a veces la cámara no se llegue a enfocar bien lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿contra qué actúan y qué secretan? ¿Sí? Es cuando uno les pregunta la función. Y esto que le iba a decir recién, perfil funcional, ¿sí? De vuelta es un ganglio
un perfil. ¿Estamos? Es en cada ganglio del sistema inmunitario una definición hacia un perfil. Entonces, un ganglio un perfil. Y de vuelta, atención a esto. Todos los marcadores que tengo cerca son verdes, ¿sí? Pero si tiene otro color, pónganle otro color a este, ¿sí? Para tener en cuenta que esto también es pregunta de examen, ¿sí? ¿Puedo tener múltiples perfiles en un solo ganglio? La respuesta es absolutamente no. Por cada ganglio que yo tengo, voy a tener la diferenciación hacia un solo perfil de linfocitos T cooperadores. ¿Puedo tener múltiples acciones de linfocitos cooperadores a nivel sistémico? Sí, pero nunca dos en un solo ganglio. Va a ser imposible que se dé esto. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿No? Bien. Arranquemos con los primeros entonces. Lo que vamos a responder son estas tres cosas. ¿Qué interleuquina me los activa? ¿Qué interleuquina me los inhibe? ¿Y para qué me sirve cada uno de estos perfiles? Los primeros que tenemos son los TH1. ¿Sí? Cuando hablamos de los TH1, vamos a ver que la interleuquina por excelencia que me los va a activar es la interleuquina 12. Interleuquina 12, entonces, esta es la de activación. Y esta es la más importante. No es la única, chicos. También tienen a la 27, a la 23, a la 18, ¿sí? Por nombrarles alguna. Pero ¿cuál es la que realmente hace el trabajo para este perfil? La interleuquina 12. Esta es la que me interesa que ustedes se acuerden. ¿Estamos? ¿Hay otras? Sí. Pero la que yo quiero que ustedes sepan es estas. Otras que me lo pueden activar son la 23, la 27, ¿sí? La 18. También me la diferencia de este perfil, pero esta es la importante. La siguiente pregunta era, ¿quién me los inhibe? O sea que, si las que yo voy a nombrar acá están en el ganglio, va a ser imposible que se diferencie el linfocito a un perfil TH1. Si en el ganglio está la interleuquina 4 o la interleuquina 3, va a ser imposible tener un perfil 1. Entonces, cuando hablamos de que inhibe, la interleuquina 4 y la interleuquina 3. En presencia de estas dos interleuquinas, yo jamás voy a poder tener un perfil TH1. Y algo importante acá es la función, ¿sí? Yo dije, la función es contra qué actúan y qué secretan, ¿sí? ¿Contra qué actúa el perfil TH1? Sobre todo contra bacterias y virus intracelulares, ¿sí? O sea, los que están afectándome directamente hacia a las células. Entonces, actúa principalmente contra virus y bacterias intracelulares. ¿Bien? Obviamente que esto es lo más importante con respecto para que vean lo que se diferencia, ¿sí? También estos no dejan de ser linfocitos cooperadores. Los cooperadores, el trabajo de ellos que era siempre modularme la respuesta inmune. O sea que siempre los voy a tener ayudándome a otros, ¿sí? Entonces, si queremos decir, bueno, está bien, ¿actúan sobre virus y bacterias intracelulares, pero actúan directamente? No, actúan, ¿sí? Cooperando, como decíamos, o sea, actúan en forma cooperativa. ¿Con quién? Con los macrófagos, con las células dendríticas, con las células NK, y también interactúa con los que van a ser los CD8, me activa a los citotóxicos, ¿sí? Entonces, ¿cooperativa con quién? Con las NK, con los macrófagos
con las células dendríticas y con los CD8. ¿Sí? Sobre todo, si actúan con los CD8, van a participar en respuestas de autoinmunidad. Autoinmunidad. Esta es la única aclaración para tenerlo cuando decimos que actúan con los CD8. ¿Sí? Y le decía que la última de las cosas que quiero que se sepa con respecto a esto es qué secretan. Los linfocitos T cooperadores del perfil número 1 van a secretar algo que es importante que se llama interferón gamma. ¿Sí? El interferón gamma se abrevia de esta manera: la I, la N, la F y la letra gamma en griega. INF es interferón gamma. ¿Estamos, chicos? Entonces, volviendo a poner esto en orden, si yo quiero que un linfocito cooperador se diferencie hacia un perfil TH1, tengo que tener sí o sí la más importante, la interleuquina 12. Y lo que no tiene que haber bajo ningún punto de vista es interleuquina 4 o interleuquina 3. Si tengo esto, no puedo tener a este perfil. Una vez que tengo un perfil TH1, ¿qué es lo que hace esto? Actúa sobre los virus y las bacterias intracelulares. ¿Generando qué cosa? Interferón gamma. Y obviamente es un linfocito cooperador, o sea que también coopera de forma modulándome las respuestas con las NK, que son las natural killer, con los macrófagos, con las dendríticas, y en el caso de que yo tenga procesos de autoinmunidad, va también a activarme a los CD8. ¿Bien? Este es el resumen, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan con respecto a el TH1. ¿Sí? Lo más importante es esto: interleuquina 12 activa, la 4 y la 3 inhiben, el interferón gamma es lo que secreta, y virus y bacterias intracelulares es justamente en lo que se especializa este perfil. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces el TH1? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos entonces ahora con lo que va a ser el TH2, ¿sí? Entonces acá ponemos TH2 y el mecanismo es exactamente lo mismo. ¿Quién me lo active? ¿Quién me lo inhibe? ¿Y cómo funcionan? ¿Qué secretan y para qué me sirven? Y acá con este les va a quedar claro lo que les decía de por qué tengo un ganglio y un perfil. ¿Saben quién me activa por excelencia a el TH2? La interleuquina 4. Entonces, la interleuquina 4, esta, me activa. ¿Y qué dijimos? Si tengo interleuquina 4, ¿puedo tener un perfil TH1? No. Entonces, lo que me activa un perfil, me inhibe al otro. Por eso es que sí o sí tengo un ganglio, un perfil. No me queda otra que sea de esta manera. ¿Sí? Otra que me lo pueda activar es la interleuquina 3. ¿Sí? Pero la principal, ¿cuál es? La interleuquina 4. La 3 también me lo puede activar. ¿Quiénes me lo inhiben? Va a ser justamente, ¿qué cosa? La interleuquina 12 y el interferón gamma. Las dos cosas que secreta la que me activa el perfil 1 y lo que me da el perfil 1, me inactiva al perfil TH2. ¿Sí? Entonces, ¿quién me lo inhibe? ¿Cómo, profe? Perdón. No entendí. Les quiero remarcar lo siguiente. ¿Vieron que yo les dije acá que yo por cada ganglio tengo un perfil? Y que para que yo pueda tener la diferenciación hacia un perfil, hay dos cosas que tiene que haber. Una interleuquina que tiene que estar presente, y hay ciertas cosas que no tienen que estar, porque si están, me inactivan el perfil. ¿Estamos? Por eso hablamos de activadores e inhibidores. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Bien.
Y lo que les vengo diciendo es que hasta ahora ustedes están confiando. Dice, sí, un ángulo y un perfil, joya. Lo que yo les digo es que si ustedes empiezan a ver esto, y es una forma también de que sea más fácil estudiarlo, cuando yo veo que al perfil TH1 lo activa la interleuquina 12, ¿sí? La interleuquina 12, ¿qué hace? Me inhibe al TH2. O sea que si tengo interleuquina 12, ¿qué voy a tener? Diferenciación hacia TH1 y me imposibilita, bajo cualquier punto de vista, que se diferencie a un perfil 2. ¿Estamos? ¿Se Sí, entiende entonces que la que me activa una cosa me inactiva el otro? sí, Bien. Y hay otro factor que inhibe. El segundo factor que inhibe la diferenciación hacia un perfil número 2 es el interferón gamma. ¿Quién secreta interferón gamma? El perfil TH1. ¿Estamos? O sea que, si yo en un ganglio tengo linfocitos TH1, va a ser imposible que tenga un TH2. Porque lo que me activa uno y lo que produce uno, me inactivan a este, me lo inhiban a este. Entonces, ¿quién me lo inhibe? La interleuquina 12 y el interferón gamma. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió esto entonces? ¿Quién me lo sí, activa? profe. Joya. Ahora, lo que les decía es, bárbaro, ¿para qué me sirve esto? De vuelta, ¿contra qué actúan y qué secretan el perfil TH2? Cuando hablamos de TH2, vamos a ver que estos son espectaculares contra los que van a ser los parásitos y los helmintos, ¿sí? ¿El término helminto lo escucharon alguna vez? Así, parásitos Sí, no, y helmintos. Los helmintos son gusanos, ¿sí? Cuando ustedes vean después bacteriología, y más adelante en segunda, cuando vean micro, van a ver estos, ¿sí? Son protozoos, son gusanos, ¿sí? Entonces, contra parásitos y contra helmintos, el mejor que sirve es el TH2. ¿Vieron que a estos les decíamos que eran intracelulares? A estos también los pueden escuchar, que en vez de decirle parásitos y helmintos, en alguna bibliografía les van a decir que el TH2 es útil para los patógenos extracelulares, ¿sí? Parásito gusano viene de afuera, ¿sí? Entonces estos son patógenos extracelulares. ¿Sí? Y después, no nos olvidemos que estos también son, ¿qué cosa? Son cooperadores, ¿sí? Entonces, estos, cuando cooperan con los eosinófilos. Cooperan con los mastocitos. Y cooperan con los linfocitos B para que estos me generen IgE. Si yo les nombro IgE, ¿para qué me servía el anticuerpo E? Cuando hablamos de las inmunoglobulinas y teníamos los 5 isotipos, ¿sí? Teníamos a la IgA, la IgM, la IgG, la IgD y la IgE. ¿La IgE para qué me sirve? reacciones alérgicas. Reacciones alérgicas. Entonces, piensen lo siguiente. Si digo que cooperan con los linfocitos B para que secreten IgE, ¿cuándo cooperan con los B? Cuando el paciente tiene una reacción alérgica, ¿sí? Entonces, esto que está acá es para las alergias, ¿sí? Y los eosinófilos y los mastocitos también participan en las reacciones alérgicas o la respuesta alérgica. Y estas dos células son más que nada los que me van a dar, ¿qué cosa? Inflamación, ¿sí? Inflamación alérgica, cuando hablamos de los mastocitos, y
cuando ya tengo a los eosinófilos, muchas veces están en respuestas inflamatorias crónicas. ¿Estamos? O sea que estos dos también están en respuesta alérgica, pero más que nada me generan inflamación. ¿Sí? Entonces, el perfil TH2 es recontra ulti contra parásitos y helmintos, contra entonces patógenos extracelulares. ¿Sí? Y son cooperativos con los eosinófilos, con los mastocitos y con los linfocitos B. ¿Cuándo cooperan con estas células que nombramos acá? En las respuestas alérgicas, ¿sí? Haciendo que los linfocitos B generen IgE, que es la inmunoglobulina específica para este isotipo específico para la alergia, y generando que los eosinófilos y los mastocitos potencien la respuesta inflamatoria. ¿Estamos? O sea que esto es lo que hacen, ¿sí? Ahora, me falta acá sumarle algo, que era, bueno, pero ¿qué secretan? ¿Cómo hacen para ayudarme eso? ¿Cómo hacen para modularme todo esto? ¿Bien? Y acá, algo que es importantísimo, estos van a secretar interleuquina 4, ¿sí? Generan interleuquina 4, generan interleuquina 5 y generan interleuquina 3, ¿sí? O sea que son autopotenciantes, ¿bien? Esto lo van a hacer, esto no me interesa, chicos, se los comento porque lo van a poder leer, creo que en el material del Power está. Uno habla de, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que hay cuestiones que vienen de la genética, que en el ADN está la información que codifica todo lo que somos, ¿bien? Hay una familia de genes que se llaman STAT6, STAT6. Ese es el nombre que tiene esa familia de genes. Esa familia de genes potencian la traducción y la transcripción de ciertos genes, ¿sí? Particularmente para que este pueda darme ahora, producirme las interleuquinas 4, la 3 y las demás, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer principalmente es accionarme a generarme a ese factor STAT6. Y después lo que va a darme son interleuquinas 4, interleuquina 5 e interleuquina 3, que son las más importantes. ¿Estamos? ¿Qué es lo que me interesa que ustedes sepan? Que secretan esas interleuquinas, ¿sí? Yo les voy a poner un asterisco y les voy a poner STAT6 para que lo relacionen con esto. Pero no me interesa meterme en la parte de genética ahora porque ustedes todavía no vieron genética, ¿sí? Se los comento porque forma parte de inmunología. Inmunología y genética van mucho de la mano. Después, cuando van adelantando, van a ver que hay muchas cosas para hablar en profundidad, pero es cuando uno tiene un entendimiento o conocimiento de lo que es la genética, ¿sí? Entonces, haciendo la corta, ¿qué es lo que secretan los TH2? Interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 3. Esas son las más importantes. Son las únicas no, como es una familia de genes, estas también me codifican para la interleuquina 33, la 25, la 31, la 13, ¿sí? Un montonazo. Pero las que me interesan son esas tres. Interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 3. Estas son las tres que me interesan, ¿sí? Y acá les voy a poner simplemente un asterisco, ¿sí? Y que sepan que está eso que se llama STAT6, ¿sí? STAT6 es esa señal, ese factor de transcripción que me ayuda a que la célula realmente tenga habilitado producirme esto, interleuquina 4, 5 y 3. ¿Estamos? Entonces, de vuelta, remarcando qué es lo importante con este, ¿quién me activa a la diferenciación del perfil 2? La interleuquina 4. ¿Quién me lo inhibe? Cuando hablamos de inhibe, la interleuquina 12 y el factor, ¿sí? El interferón gamma. ¿Para qué me sirven? Contra parásitos y helmintos. ¿Y qué secreta para ayudarme a esto? Interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 3. ¿Sí? O si lo quieren poner el nombre, interleuquina 3, 4 y 5. ¿Sí? La forma en que lo digan es lo mismo. ¿Estamos? Yo le nombro primero a la 4 porque la 4 es la más importante. Si se dan cuenta, cuando se entra en interleuquina 4, se autopotencian, hacen que se generen más de estos perfiles. ¿Sí? Y se exagera todo todavía lo que es esa expansión clonal de la que estábamos hablando. ¿Sí?
Entonces la interleuquina 4, 5 y 3 son los que me secreta este perfil 2. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió entonces perfil 1 y perfil 2? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bien. Vamos entonces con el último perfil. Voy a tratar de ponérselos acá, así por lo menos los 3 perfiles les quedan en una sola hoja. ¿Sí? Entonces, el último perfil que me queda es el TH17. ¿Estamos? Este yo se los doy siempre a lo último de estos dos, porque de vuelta, si ustedes tienen en claro este, van a ver que este es una mezclita de estos dos. ¿Sí? Entonces, vamos por lo mismo. ¿Quién me va a activar al perfil TH17? La interleuquina 6. Y lo que quiero que les quede claro a ustedes es, interleuquina 6 es una interleuquina proinflamatoria, ¿sí? Y es una interleuquina de fase aguda. Ya la habíamos nombrado esta. La interleuquina 6, la interleuquina 8, son interleuquinas de fase aguda. ¿Estamos? En el momento las habíamos visto, ¿sí? Entonces, y es una interleuquina que proinflamatoria. Recuerden lo siguiente, cuando nosotros habíamos visto en la primera mitad del cuatrimestre, hablamos un poquito más en detalle de lo que hacían las interleuquinas, hemos dicho que las interleuquinas me modulaban la respuesta. Podían ser proinflamatorias, podían ser, ¿sí? Que eran contra la inflamación, ¿sí? Podían hacerme quimiotaxis, había un montón de funciones que podía cumplir una interleuquina, ¿estamos? Por eso les remarco que la interleuquina 6 es proinflamatoria y es una interleuquina de la fase aguda, ¿estamos? Eso es importante que lo recuerden. Entonces, ¿quién me activa al perfil 17? La interleuquina 6, ¿sí? Esta es la más importante. Interleuquina 6 me la activa, ¿sí? Después tenemos a la 23 y a la 21, pero esas son extras. 23 y 21 también me activan a esta, pero no me interesan. El que sí me interesa, porque este es algo que no lo vienen viendo hasta ahora, y también es un factor que me activa este perfil, se escribe de esta manera, se escribe T, G, F, beta, ¿sí? TGF-beta. Esto quiere decir factor de crecimiento transformante beta. Está en inglés, ¿sí? La F de factor, la G de growth, que es crecimiento en inglés, y la T de transformation o de transformación. ¿Estamos? Recuerden que Inmuno lamentablemente siempre tiene estas cosas con respecto al inglés. Entonces, ¿cuál es la versión en castellano de esto? TGF es factor de crecimiento transformante y la beta de beta. ¿Estamos? Este también es un activador, ¿sí? Y para tener el perfil 17, ¿quién me lo inhibe? Y acá es donde viene que les decía que tengo la mezcolanza. Si yo tengo interleuquina 4 o tengo interferón gamma, es imposible que yo tenga un perfil TH17. ¿Estamos? O sea que, si se me diferencia un perfil TH1, voy a generar interferón gamma. Eso me inhibe la diferenciación en TH17. Y si yo tengo interleuquina 4, tengo TH2, y la interleuquina 4 me inhibe al TH17. ¿Estamos? Por eso vemos a lo mismo. Un ganglio, un perfil. Lo que me activa uno, o lo que secreta uno, no me deja que yo pueda hacer los otros dos perfiles. Es funcionalmente imposible, ¿sí? Con esto que estamos hablando de qué me activa y qué me inhibe, ¿sí? Entonces, ¿quién me inhibe al TH17? La interleuquina 4 y el interferón gamma. Interleuquina 4 y el interferón gamma. Estas dos me inhiben al perfil TH17. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve este?
Este me sirve contra bacterias y contra hongos, pero en este caso, esas bacterias no son intracelulares como las de acá, son bacterias y hongos extracelulares. Esa va a ser la función. Entonces, es útil contra bacterias y hongos extracelulares. ¿Sí? Para eso me sirve. Contra bacterias y hongos extracelulares. ¿Sí? Esto es lo más importante. ¿Sí? En algunos casos también va a estar en reacciones de autoinmunidad. Cuando yo tengo autoinmunidad, en este caso, ¿sí? Va a estar mediada por ¿quién? Por neutrófilos, ¿sí? La autoinmunidad que teníamos en el perfil TH1 estaba mediada mediante los CD8. Eso también es una diferencia entre uno y otro. ¿Estamos? Bacterias intracelulares en TH1, extracelulares TH17. Autoinmunidad mediada por CD8 en TH1, autoinmunidad mediada por neutrófilos cuando hablamos de TH17. Entonces, autoinmunidad, sí, perfecto, pero mediada ¿a quién? Mediante los neutrófilos. ¿Sí? Y una de las cosas que hace ¿sí? Yo les voy a decir acá, se las voy a nombrar cuando... esto que les voy a poner acá es lo que realmente me interesa. ¿Estamos? Que es, de vuelta, muy parecido pasa a lo que estábamos viendo acá. Lo que sucede es que primero el perfil TH17 me va a secretar un montón de interleuquinas que son precursoras. ¿Qué quiere decir que son precursoras? Que esas interleuquinas no son las que hacen el trabajo que estoy buscando para que yo pueda funcionar acá, sino que son interleuquinas que van a generarme que yo ahora secrete ahora las interleuquinas que hacen el trabajo, ¿sí? Las que me interesan a mí son las definitorias, ¿bien? Las últimas, las que realmente hacen el trabajo. Las que van a ser las interleuquinas que son todas ¿qué? Proinflamatorias, ¿sí? El TH17 termina generándome y secretando interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 1, ¿sí? Y al mismo factor de necrosis tumoral. Uno muy parecido a pero no es el mismo. ¿Vamos? Entonces tenemos interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 1, ¿sí? Estas son por lo menos 3 que quiero que se acuerden con respecto al TH17, ¿sí? Que son las más proinflamatorias. ¿Son las únicas? No. También me secreta a la interleuquina 23 y la 26, pero esas las podemos obviarlas, ¿sí? Y después lo que me va a secretar es que se llama factor de necrosis tumoral alfa. Factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Lo que hace es llevarme a que la célula se muera, genere lo que se llama una apoptosis, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si hablamos de el perfil TH17, que es el último de los perfiles cooperadores o helpers que vamos a ver nosotros, ¿quién me lo activa? La interleuquina 6, ¿sí? La interleuquina 6 me activa el TH17. Esta es la principal, ¿estamos? Hay otras sí, pero cual quiero que sepan esta. Y otro que es nuevo es el factor de crecimiento transformante beta. Este también es un activador para el TH17. ¿Quién me inhibe al perfil TH17? La interleuquina 4 y el interferón gamma. Si hay interleuquina 4 o interferón gamma, yo no puedo tener un perfil 17. ¿Para qué me sirve Para bacterias y hongos extracelulares, ¿sí? Y de forma cooperativa,
participa en reacciones de autoinmunidad, pero cuando hablamos de reacciones de autoinmunidad mediadas por neutrófilos, ¿sí? ¿Y qué va a secretarme, chicos? Finalmente, ¿sí? Interleuquinas precursoras, perfecto, no me interesa que sepan cuáles son, ¿sí? Y a partir de esas interleuquinas precursoras, termino generando estas interleuquinas que son proinflamatorias. La 6, la 8, la 1, y finalmente el factor de necrosis tumoral alfa. 6, 8, 1, y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendieron los tres perfiles que tenemos acá? Perfil TH1, perfil TH2, perfil TH17. ¿Bien? ¿Estamos con eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y estos perfiles qué son? ¿Son los qué? ¿Son de memoria o son efectores estos que nombramos acá? Son efectores. Recuerden que esto viene de acá. ¿Sí? Todos estos que estuvimos viendo acá son los que trabajan. Si trabajan son los efectores. ¿Bien? Cuando hablamos de lo de memoria, los de memoria van a ser los de mantenimiento, ¿sí? Y van a ser los que me van a secretar proteínas antiapoptóticas, ¿sí? Ahora esto después lo vamos a ver en otra hoja, ¿sí? Antiapoptótica quiere decir no, para que no se muera el linfocito, ¿sí? Son de mantenimiento. ¿Y por qué persisten? Porque se generan proteínas que se oponen a la apoptosis, por eso se llaman proteínas antiapoptóticas, ¿sí? Estos generan proteínas antiapoptóticas, ¿sí? Esto será después, como los de memoria son muy parecidos para los T cooperadores y los T citotóxicos, esto lo vemos al final de todo, ¿estamos? Y lo que damos a los T cooperadores, le damos a los citotóxicos, y por último hablo de cómo es que se usan estos linfocitos de memoria, ¿estamos? O los que son los moduladores o los reguladores, ¿bien? De acá, chicos, sobre la interleuquina 2 y sobre estos perfiles, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que no haya quedado claro con respecto a este? ¿No? ¿Estamos? ¿Me voy a dar vuelta la hoja? Y acá voy a empezar a hablar de quiénes, de los linfocitos T, pero son quiénes, los CD8, los que son los citotóxicos, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos son CD8 o citotóxicos. ¿Bien? Lo primero que quiero que ustedes entiendan con respecto a estos, que estos van a depender de quiénes, de que anteriormente se hayan activado los CD4. Los CD8 tampoco pueden reconocer directamente al antígeno cuando está en su forma nativa. Siempre tiene que estar presentado, como lo hemos visto, ¿sí? En una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, una célula presentadora de antígeno, y a raíz de eso, los CD8 van a poder activarse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de citotóxicos, y yo quiero hablar de la activación recuerde que siempre va a ser en dos pasos. No se activan de golpe todos. La primera parte de la activación, que va a ser entre el CD8 y la célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno tiene que tener, ¿qué cosa? Los coestimuladores. Una vez que pasaba esto, ¿sí? Que yo tenía esta primera interacción entre la CPA y el CD8, ahora lo que tenía era de un linfocito que iba a ser T naive o virgen o inactivado, tenía la activación del linfocito,
¿sí? ¿Pero el linfocito actuaba en el sitio de activación? No, porque el problema estaba ¿dónde? Estaba lejos de ahí. El problema está quizás en la punta del dedo gordo del pie. Entonces no actúa ahí, se activa ahí y va hacia el sitio donde está el problema. Y en el sitio del problema, yo no quiero mandar al CD8 para que ya directamente vaya a matar. Pero ¿qué pasa si cuando lo activé y llego al sitio del problema, ya lo solucioné? ¿Sí? No me sirve que la respuesta inflamatoria no tenga ningún mediador. Entonces, una forma de intentar modularla es, bárbaro, yo te activé, pero para que vos puedas trabajar, para que realmente ahora termines de hacer este proceso, vas a necesitar un segundo estímulo. El segundo estímulo va a estar en el sitio de la lesión, en el sitio donde está el problema. Y ahí tengo la interacción entre el CD8 y el CD4. ¿Estamos? Por eso decimos que siempre, para que estos realmente sean efectores, para que hagan un efecto, tienen que haberse interaccionado con un CD4. Porque esta primera interacción no quiere decir que este se vuelva un efector, ¿sí? Quiere decir que está activado, no que vaya a generar un trabajo. ¿Estamos? O sea que la activación, el segundo paso, yo lo voy a tener entre el CD8 y el CD4. Y a partir de acá, yo sí voy a poder tener el efecto. ¿Sí? ¿A qué llamamos el efecto? A la activación completa y funcional de estos que son los CD8. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo esto donde, en el sitio donde tengo el problema, en el lugar donde está teniendo el proceso que activó la respuesta inmune del paciente, yo no voy a poder tener linfocitos CD8 que actúen. ¿Estamos? ¿Se entendió esto, chicos, con respecto a la activación en 2 pasos? ¿O a alguien no le quedó claro lo que les comenté acá? ¿Estamos con esto? ¿Quedó claro? Bien, espero que sí. Entonces, los CD8 son citotóxicos, lo que quiere decir que ellos actúan de una forma específica, ¿sí? Y la forma en que van a actuar los CD8 van a ser mediante mecanismos que van a ser llamados secretorios o no secretorios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que los CD8 que ya lograron la activación completa puedan generar funciones, van a realizar mecanismos a los que vamos a separar en mecanismos secretorios y mecanismos no secretorios. ¿Sí? Estas son las dos formas en las que pueden actuar los linfocitos TCD8. ¿Sí? Cuando hablamos de los mecanismos secretorios, ¿qué quiere decir? Los CD8, una vez que se activaron de esta manera y ya ahora son efectores, ¿sí? Van a tener en su interior los que van a llamarse perforinas y grancinas, ¿sí? Entonces, secretorios van a tener perforinas y las que se llaman grancimas. Cuando el efecto CD8 secreta estas dos, las perforinas y las grancimas lo que están haciendo es ir a atacar directamente a la célula para romper la membrana celular. Rompen, perforan y generan la lisis de la célula. Perforan la membrana plasmática de la célula que está afectada. ¿Estamos? Esa es la forma en que actúa el mecanismo secretorio. El linfocito secreta perforinas y grancinas,
y estas perforinas y grancinas rompen la membrana plasmática de la célula afectada. ¿Estamos? Entonces, estas dos lo que logran es romper la MP, que sería membrana plasmática. ¿Sí? Y cuando hablamos de los no secretorios, ¿sí? Estamos diciendo que ahora el linfocito actúa, pero actúa como si fuera una forma indirecta. Él no me va a secretar nada, no tiene el instrumento para hacerlo, pero sí va a poder ir a lograr que otra célula sea la que cumpla el trabajo, ¿sí? O sea, va a lograr que se logre la lisis o la muerte de la célula afectada mediante otros mecanismos, ¿sí? Una de las cosas que van a hacer va a ser, empieza a producir interferón gamma, ¿sí? Cuando produce interferón gamma, el interferón gamma lo que va a hacer es atraer a fagocitos, a macrófagos, neutrófilos, ¿bien? Y estos fagocitos, ¿qué van a hacer? Van a comerse, van a fagocitar a todas las células que expresen los antígenos en su superficie que sean reconocidos, ¿sí? Entonces, el interferón gamma actúa, ¿sí? Atrae fagocitos, y obviamente, ¿qué aumenta con esto? Aumenta la fagocitosis de las células afectadas. Es una forma indirecta de matar a esas células, ¿no es cierto? ¿La mató el citotóxico? No, pero trajo a el macrófago que sí se come a esa célula que está afectada, ¿sí? Entonces es una forma de accionar indirecta, ¿bien? Mediante el interferón gamma. Y la otra forma que hace esto, ¿sí? Van a secretar moléculas que se llaman CD95, el que se llama FAS, perdón, no FSA, FASL, y lo que se llama APOT1, ¿sí? Van a secretar estas moléculas, ¿sí? CD95, FASL y APOT1. Si se acuerdan uno de estos, acuérdense en el último que les nombré, porque es el que me está buchoneando cómo funcionan estos, ¿sí? Todos estos que estamos viendo acá van a ser factores de la familia de necrosis tumoral. ¿Alguien se acuerda qué era la necrosis? Muerte del tejido. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces, si hablamos de la muerte del tejido, ¿sí? ¿Cómo llegamos a que se muera el tejido? Porque todos estos tres me van a estimular, ¿qué cosa es la apoptosis? Todos estos tres me van a llevar a la apoptosis, ¿sí? ¿Por qué me llevan a la apoptosis? Porque pertenecen a los factores de la familia de necrosis tumoral. ¿Estamos? Entonces, si quieren, no la pongan esa raya, pongan esta raya de acá. Así se entiende por qué es que hacen finalmente apoptosis. ¿Estamos? Este es el resultado de este, ¿sí? Fíjense que lo que quiero que les quede claro es que si bien los mecanismos fueron directos porque fueron secretorios, o fueron indirectos a través de la fagocitosis o la apoptosis, los CD8 eran los citotóxicos o los asesinos, porque los tres que pasó con la célula afectada murió, ¿no es cierto? Llegué a la lisis, se rompe, ¿sí? Rompe la membrana plasmática, y esto es la lisis celular, ¿sí? Tengo un fagocito, desaparece esa célula. O tengo la apoptosis,
muere esa célula. Por todos los caminos en que actúen los citotóxicos, las células que están afectadas mueren, ¿sí? Por eso yo les decía que estos eran los que iban con el cuchillo entre los dientes directamente ¿a qué? A matar, ¿sí? Estos terminan siempre en ¿qué? En la muerte de la célula afectada. ¿Vamos? ¿Se entendió entonces, chicos, cómo es que funcionan los que van a ser los citotóxicos? ¿Sí? Mecanismos que van a Sí, ser efectores, secretorios y no secretorios. sí, profe. Bien. Ahora, les voy a meter acá, así me queda también la misma hoja, a los linfocitos que van a ser los de memoria. ¿Vamos? ¿Qué características tienen los que son de memoria? ¿Bien? Entonces vamos a poner acá, esperen que les voy a hacer esta raya, así para que no nos confundamos con los que son los citotóxicos. Y estos van a ser los linfocitos T de memoria. Entonces, linfocitos T de memoria. ¿Sí? Ahora, si son de memoria, ¿qué tenemos que entender? Que son los que perduran en el tiempo, o sea que sobreviven a largo plazo. ¿Sí? Y no todos los linfocitos sobreviven a largo plazo. Para poder sobrevivir, tienen que lograr hacer algo. ¿Sí? Algo hacen diferente al resto de los que tengo, de los efectores, que estos sobreviven y estos se me terminan muriendo cuando terminan de cumplir su efecto. ¿Sí? Entonces, cuando son de memoria, tenemos que entender que son los que sobreviven. ¿Sí? Memoria, ¿por qué? Porque van a ser los que sobreviven a largo plazo. Para sobrevivir a largo plazo van a tener que hacer cosas. ¿Qué van a tener que hacer? Hace un ratito yo les había dicho que tenían que generarme proteínas antiapoptóticas, proteínas que los ayuden literalmente a escapar de la muerte, ¿sí? Que los ayuden a desestimar señales que les quieran decir que hagan apoptosis, ¿bien? Esas proteínas antiapoptóticas tienen nombres, ¿sí? Van a ser dos. La BCL X1, BCL X1 es una proteína antiapoptótica, ¿sí? La expresan únicamente quienes, los de memoria, ¿bien? Y la otra proteína que es antiapoptótica se va a llamar BCL2. Entonces, BCL1 y 2, nada más que la 1 tiene enchufada una X, ¿sí? Es X1 y 2, ¿sí? Estas dos son proteínas antiapoptóticas. Ahora, ¿qué hace que el linfocito de memoria me logre dar estas cadenas, ¿sí? Es que van a recibir la ayuda de interleuquinas. Cuando yo tengo interleuquina 7 y 15, el linfocito T puede expresar estas proteínas, ¿sí? La BCL1X1 y la BCL2. Entonces, para poder tener proteínas antiapoptóticas, tiene la estimulación por dos interleuquinas. La interleuquina 7 y la interleuquina 15. ¿Sí? Estas interleuquinas son las que me llevan a que el linfocito pueda generar estas que van a ser las proteínas antiapoptóticas que le permiten sobrevivir a largo plazo al evitar estas señales de apoptosis. ¿Sí? Y una cosa que tienen también es que estos, ¿sí? Perduran en el tiempo, ¿por qué? Porque no hacen, ¿sí? No proliferan, no están ocupados en hacer expansión. Yo no quiero aumentar esta población de linfocitos de memoria. ¿Se acuerdan que yo ya hice en la primera parte, ya diferencié? Estos van a ser efectores, estos van a ser memoria.
Yo ya hice un porcentaje que ya tengo básico de memoria. Y yo quiero que eso sobreviva. No me interesa que se repliquen cuando no tengo necesidad. ¿Sí? Entonces, cuando no tengo necesidad, estos van a proliferar lento. ¿Bien? Como están lentos y no requieren energía, no hacen nada, no se me mueren. Les ayuda a sobrevivir. Lo más importante es esto. ¿Estamos? Pero le podemos agregar una tercera cosa y podemos decir que son de proliferación lenta. ¿Estamos? Estas tres cosas los ayudan a sobrevivir. Y cuando hablamos de los linfocitos T de memoria, vamos a ver que tenemos de dos tipos, ¿sí? No hay un solo linfocito T de memoria. Hay linfocitos T de memoria que van a ser centrales y hay linfocitos de memoria que van a ser periféricos. Tengo linfocitos T de memoria que son centrales y tengo linfocitos T de memoria que van a ser periféricos, ¿sí? Cuando me dice que son centrales y que son periféricos, me están diciendo dónde los encuentro. Si los encuentro en los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? O si los encuentro circulando por lo que es la linfa y la sangre, ¿sí? Los que son centrales van a estar en los órganos linfáticos secundarios. Y los que son periféricos van a estar ¿dónde? En la sangre y en la linfa. ¿Sí? De ahí vienen centrales y de ahí vienen periféricos. ¿Bien? Y estos, ¿sí? Lo que van a hacer, cuando yo hablo de los que son los periféricos, los que van a ser realmente los que terminan siendo efectores son los que están en la periferia. ¿Sí? Estos que están acá van a ser los que producen interferón gamma. Los periféricos son los que me quedan a la expectativa de encontrarse en algún momento al antígeno original que los hizo diferenciarse, y ya si lo ven ese antígeno, ya empiezan a producir interferón gamma. El interferón gamma, ¿sí? Es una de las formas en que estos pueden empezar a hacer ¿qué cosa? A empezar a matarme, ¿sí? A las células. Entonces, esto es lo que van a hacer, son los que van a ser efectores a largo plazo. ¿Y por qué son efectores? Porque van a producir interferón gamma. ¿Sí? Y los que van a ser centrales, estos van a ser importantes. Mientras estos circulan y están a la expectativa de encontrarse con algo y accionarse, los que están en los órganos linfáticos secundarios tienen el trabajo de enseñar. Se quedan ahí porque en los órganos linfáticos secundarios están las células dendríticas, y las dendríticas son las que después más hacen la presentación antigénica como CPA. Entonces, estos son los que se quedan, y en el caso que sea necesario, son los primeros en comentar a las dendritas cómo es el proceso de activación. ¿Sí? Entonces, se quedan en los órganos linfáticos secundarios, ¿para qué? Para estimular a las células dendríticas. ¿Estamos? Entonces, los periféricos son los que accionan en el momento si a largo plazo se encuentra con algo, y los centrales son los que permanecen en los órganos linfáticos secundarios y están encargados de estimular a las células dendríticas con el pasar del tiempo. ¿Sí? Y la última cosa que podemos tener con respecto a esto que está acá, chicos, es lo que me interesa. ¿Estamos? Lo que les agrego ahora es un plus, para que ustedes entiendan que hay una diferenciación que pueden encontrar, que en los libros les van a decir que los dispositivos de memoria centrales van a ser los que van a expresar marcadores y que los periféricos no expresan marcadores. ¿Por qué expresan marcadores los centrales? Porque tienen que ser permitidos que ingresen a los órganos linfáticos secundarios. ¿Sí? Los marcadores van a ser CCR7 y la L-selectina. ¿Sí? Esas son las dos cosas que le permiten a estos linfocitos ingresar a los órganos linfáticos secundarios. Se los comento acá en el Zoom, ¿sí? En el material de cursada lo pueden tener,
pero no es algo que me interesa, no es algo que yo les vaya a preguntar, ni en un parcial ni en un final. Esto sí. ¿Qué diferencia hay entre los tipos de poblaciones de los linfocitos de memoria? Hay centrales y periféricos. Los periféricos están en la sangre y la linfa y son los que producen interferón gamma cuando se activan rápidamente al encontrarse con el antígeno, cuando pasa algo de vuelta, y los centrales están en los órganos linfáticos secundarios que se encargan de estimular a las células dendríticas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Yo sé que ya van a ser las 9, pero si me dan 5 minutos más, podemos terminar por completo hoy activación T. ¿Sí? Que lo que quiero ver es cómo termina todo esto. Bárbaro, tuve la activación, tuve la expansión clonal y la diferenciación, tuve la forma de ver cómo actuaban tanto los cooperadores como los citotóxicos. Lo último que me falta ver con esto es, che, ¿cómo se termina todo esto? ¿Sí? ¿Cómo es el decline? Que era la última parte siempre que hablábamos de cómo eran las etapas de la respuesta inmunitaria. ¿Sí? Entonces, lo que me falta con esto, para terminar y cerrar a los que van a hacer los efectos T, es la declinación de la respuesta. Es el decline, ¿sí? Que otra forma de decirle al decline que es la contracción de la respuesta. Que es la contracción, se baja, se calma todo esto. Entonces, decline, y otra forma de decirle a esto es contracción de la respuesta. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que yo tengo que tener para que se decline la respuesta tiene que ver con lo que les vengo diciendo una y otra vez. Para que el linfocito T, ¿sí? Ya sea cooperador o sea el citotóxico, pueda hacer las cosas, tiene que encontrarse con dos señales de activación. La principal y la que es cuando encuentro el antígeno en el sitio de acción. Entonces, ¿cuál va a ser un precursor de que se decline, que se acabe la joda con esto? Que yo haya eliminado efectivamente el antígeno. Cuando no hay más antígeno, se acaba esto, porque dejan de recibir la segunda señal de estimulación. Deja de ahora de poder haber más producción de linfocitos T. Entonces, una de las cosas que pasan es, se elimina el antígeno. Si se elimina el antígeno, ¿qué hace? Me falta la segunda señal de activación. La segunda señal de activación, y entonces, ¿qué pasa? Declina la respuesta, ¿sí?, que voy a tener. Ahora, como no se están encontrando, chicos, con el antígeno, cuando deja de haber esta segunda señal de activación, baja la producción de la interleuquina 2. Si ustedes se acuerdan, la interleuquina 2, que fue la primera con la que arrancamos a hablar hoy, era esa interleuquina autócrina que generaba el linfocito para tener más, ¿sí?, coestimuladores. O sea que si baja la cantidad de interleuquina 2, ¿sí?, baja, ¿sí?, la secreción de coestimuladores. Por ejemplo, deja de haber las proteínas que son las antiapoptóticas. Entonces, ¿qué pasa? Si no están esas proteínas antiapoptóticas, ¿qué pasa? Se me mueren los linfocitos. ¿Qué es lo que quiero que pase acá? Quiero que corten de accionar. Entonces, los que están dando vuelta, quiero que se me mueran. Que solamente persistan los que son los de memoria. Entonces, una de las cosas que pasa es que dejo de producir interleuquina 2. Si no hay interleuquina 2, no hay proteínas antiapoptóticas. Antiapoptóticas. Y entonces se mueren los linfocitos. ¿Sí? Y por otro lado, si se acuerdan, la clase pasada habíamos hablado de que ya de entrada yo tenía ciertos elementos que iban a ser inhibitorios de la respuesta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de CTL4 y habíamos hablado de PD1? Que yo les decía, eran los dos que se oponían a qué? Se oponían a la activación, eran inhibitorios, ¿sí? CTL4, si lo expresa el linfocito,
empieza a competir para las uniones con BZ1 y BZ2. ¿Se acuerdan que BZ1 y BZ2 eran las dos cadenas de coestimulaciones de quiénes? De las dendritas. Si en vez de estar uniéndose esas con los que van a ser CD28, se empieza a unir con CD86, perdón, ¿sí? Se empieza a unir ahora lo que tengo es una señal de inactivación, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es, se expresan receptores y ligandos de inactivación. ¿Sí? ¿Cuáles son los más importantes de estos que los habíamos visto? CTL4 y PD1. ¿Sí? Estos dos me llevan de vuelta a la inhibición. Después tenemos otras cosas, ¿sí? El FAS, ¿sí? Otros factores de regulación, ¿sí? Y sobre todo los que también entran acá para esto, lo último que voy a tener acá, son quienes, los linfocitos, ¿sí? Cooperadores de regulación, ¿sí? Que los efectos cooperadores de regulación, que son los que uno escribe como LTR, ¿sí? En realidad LTHR, vamos a ponerlo bien acá. Linfocito T, helper R. Cuando ven estos, son los de regulación. Los que regulan son los que modulan la respuesta inflamatoria. ¿Se acuerdan que la clase pasada fue uno de los tipos de linfocitos que les nombré? Entonces tenemos los que son los vírgenes, naive o inactivados. A los CD8, a los CD4, ¿sí? Y tenemos a los de memoria, obviamente, que nos quedan, y finalmente a quienes, a los reguladores, ¿sí? Estos reguladores, en este caso, regulan ¿para qué? Para la inactivación. ¿Estamos? Entonces, estos son los 4 pasos que suceden para yo tener, ¿qué cosa? El decline de la respuesta inmunitaria. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces esta última parte? ¿Sí? Son todas cosas que me llevan a que sea imposible que los efectos T que estaban dando vuelta sigan estando en el ambiente. ¿Sí? Esto que vimos hoy, chicos, es lo que me interesa, estas 3 hojitas que vimos con respecto a respuesta T. Más lo que vimos en la clase pasada, en el pizarrón, de qué es el TCR, cuál es el complejo TCR, cuáles son los ligandos, ¿sí? Y cómo era ese proceso de activación que hoy les volví a repetir varias veces. ¿Bien? La clase que viene vamos a ver activación B, y con eso terminamos por completo todos los temas de la cursada. ¿Sí? O sea, la clase que viene es activación B y ya estamos. La activación B sigue un concepto parecido a esto. ¿Estamos? Lo más difícil ya lo pasamos, que es T, donde tenemos un montón de lenguaje nuevo. ¿Sí? Con B hay un montón de cosas que ya ahora las tenemos de base. ¿Sí? Créanme que va a ser mucho más fácil entender a los B que lo que pudo ser esta parte. ¿Sí? Igualmente, la clase que viene en persona, ¿sí? En el aula, despejamos cualquier tipo de duda que haya quedado con respecto a este Zoom, ¿sí? Esta clase quedó grabada, ahora se la subo a YouTube y se las paso al grupo de WhatsApp, ¿sí? Y ahora que corto con ustedes, también les paso las 3 fotos de las hojas que hicimos recién en todo lo que fue la clase. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta que me quieran hacer con respecto a esto? ¿No? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, chicos. Listo. Buenas noches, entonces nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Espero que sea presencial, ¿sí? Yo estoy allá en el instituto, así que sí o sí, la clase que viene la hacemos en el instituto. ¿Estamos? Si a Flor le llega a pasar otra cosa, no hay problema, les quedará la clase virtual, pero en ese caso sí o sí quiero que podamos cerrar esto juntos en el instituto, que sea presencial. ¿Estamos? Así que sí o sí, la clase que viene es presencial. No lo truene, caigan perros del cielo, estamos en el instituto.
¿Estamos? Sí, profe. Nos vemos. Profe, gracias. Buenas Chao. noches. Hasta luego, buenas noches.